Seyed Rezvani es director general de Mundo Imperial desde 2007. Él ha tenido una exitosísima carrera de varias décadas en la hotelería mexicana, lo que lo hace sin duda uno de los grandes líderes de esta industria. Para llegar a su posición actual, Seyed ha pasado por todas las áreas de la organización, desde operaciones cuando era Fairmont, ventas, alimentos, bebidas y desde diferentes estructuras, así que conoce mejor que nadie su producto y la estructura a la que pertenece. De hecho, yo creería que nadie entiende la industria turística de Acapulco mejor que Seyed. Él tiene diferentes estudios en el IPADE, estudios de negocios y de matemáticas, tanto en México como en su natal Irán. No quiero hablar más de él, la verdad es que me entusiasma muchísimo darle la bienvenida, lo estuvimos correteando mucho tiempo, él es un gran amigo de esta industria y sin más le doy la bienvenida. Seyed, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, Gerardo. Qué gusto saludarte y estar contigo. Muchas gracias, Seyed. Seyed, vamos a empezar. ¿Cuál es tu nombre completo? Seyed Rezvani. ¿Dónde naces? Irán. Nací en Ciudad de Sanandaj el 16 de agosto de 1958. ¿Cómo se llama tu papá? Seyed Hussein. ¿Y tu mamá? Masume. Cuéntanos, Seyed, ¿tienes hermanos? Tengo 4 hermanos. Yo soy el mayor. El menor tiene 3 años de mí, mi hermana, viene un hermano y después vienen 2 hermanas. Muy bien. Cuéntanos, en Irán, cuando eras niño, ¿en qué soñabas convertirte cuando fueras adulto? Siempre quería ser un piloto y quería ser un piloto de aerolínea de volar internacionalmente. Sin embargo, cuando gradué de prepa, fui a hacer las pruebas y no pasé, lamentablemente, la parte de aerolíneas privadas. Y fui a hacer mi servicio militar y de servicio militar ahí quería ser un piloto de armadas aerolíneas de Irán. Y pasé todos los exámenes. Sin embargo, un amigo de mi papá, que era en este momento general de aéreo de militares de Irán, me sugirió que no lo haga. En esta época me dijo que no lo haga porque no eran buenos momentos para hacer algo así. Y esto es justamente cuando había sucedido ya la revolución de Irán, donde Shah de Irán había salido y la revolución islámica había tomado el control del país. Entonces lo escuché y me lo dijo de una manera como estando hablando con su hijo en esta época, de que esto era la mejor decisión y por la amistad que tenía con mi papá en este momento, que nos sugeriría que lo haga. Ahí quedaron tus planes de ser piloto. Oye, y cuéntanos, ¿qué sabías de México antes de llegar a México? ¿De niño habías escuchado hablar de México? ¿Había algún plan de venir para acá cuando fueras adulto? ¿Qué sabías de nuestro país? Nunca, Gerardo, nunca había escuchado, nunca sabía de México. Justo cuando este sueño de ser piloto se murió, tomé la decisión de alguna forma emigrar a Estados Unidos, porque ya mis padres habían emigrado a Estados Unidos en 1979. Yo vivía en esta época con mi tía. En esta época mi tía tenía que tener una operación abierta de corazón y yo iba a ser su acompañante. Acordarás que en esta época ya habían tomado la embajada de Estados Unidos en Irán y obviamente las relaciones estaban totalmente cerradas. Entonces aplicamos para todos estos visas para viajar a España, que viajábamos a Madrid para ir al consulado de Estados Unidos en Madrid para ambos viajar y yo ser su acompañante porque ella no hablaba nada de inglés, ya era mayor de edad y necesitaba que alguien lo acompañara. Bueno, por destino, yo pude volar antes, ella venía 2 días después y justamente el día que volé empezó la guerra entre Irán e Irak.
Y entonces yo me tuve que quedar en España por 2 años porque no podía irme a Estados Unidos y tampoco podía volver a Irán porque como había terminado el servicio militar, era de los primeros que tenían que ir a guerra en este momento. Entonces me quedé 2 años en España y ahí es donde aprendí español. Y en 1982 emigré a Estados Unidos con mi residencia de Estados Unidos, ya que mis padres estaban. Y ahí los únicos trabajos que estaban disponibles, empecé a estudiar primero computación e ingeniería de sistemas, donde empecé a estudiarlo, estaba en el primer año y obviamente como cualquier estudiante en Estados Unidos, lo primero que empiezas a hacer es trabajar en restaurantes. Y empecé a trabajarlo en el Hotel Sheraton de Ann Arbor, Michigan, como mesero y ahí empezó mi carrera. En esta época viví en Estados Unidos hasta 1997, donde se me ofrecieron un trabajo en México de abrir un hotel Grand Bay de Isla Navidad por 3 meses, un trabajo temporal de 3 meses como task force y así empezó. Vine a México y de México fui 2 años a Venezuela y luego regresé a México por cadena Fairmont. Seyed, ahora cuéntanos, ¿tú recuerdas en qué gastaste tu primer salario? Ay, Dios mío, no, no. Yo cuando llegué a Estados Unidos, cuando estaba en el Hotel Sheraton como mesero, tenía que cuidar de mi familia porque mi mamá era peluquera, obviamente, y mi padre ya no trabajaba, no podía trabajar. Entonces todo el dinero que yo recibía de propina y salario iba para apoyar a la familia. Y me quedaba con unos $100 semanalmente para irnos a tomarnos un trago o fiestas o lo que necesitaba. Pero todo estaba concentrado en ayudar a la familia y mis hermanos porque ellos no podían trabajar. Todavía eran muy jóvenes. Oye, Seyed, tú eres mentor de muchas generaciones y de muchos profesionales de la industria, no solo hotelera, sino de la industria turística en general. Pero tú tienes algún mentor del cual recuerdes específicamente tener o que tú reconozcas, no sé, enseñanzas o liderazgo o tips empresariales. ¿Tienes mentor o mentores? Eh, Uno que me marcó mucho mi carrera se llamaba Ronald Denola. Él fue mi director general en el Hotel Sheraton Grand en Tampa, Florida. Sin embargo, verdaderamente era de las personas que exigía muchísimo y nunca, nunca, nunca me, me daba buenos comentarios. Su buen comentario fue después de 3 años que trabajé para él, era director general y eran en este tipo de hotel de Sheraton Grand, había 5 a nivel mundial, entonces el nivel de exigencia era muy alta. Y en esta época, el último me dijo Seyed, me da mucho gusto que te estás yendo a una promoción. Quiero sepas que siempre, siempre, siempre he reconocido tu trabajo y solamente conozco una persona igual que trabaja duro y da todo. Y esto era yo. Él mismo se refería. Entonces, verdaderamente fue un complemento o un comentario muy positivo que me hizo que de verdad, me marcó porque definitivamente me empezó a enseñar la disciplina, la exigencia que tú tenías que tener con la gente. Me marcó mucho esto por muchos tiempos. Y el otro, la verdad es mi jefe de ahorita, Juan Antonio Hernández Venegas, de cómo hemos sido cómplices de una manera u otra y la visión empresarial que ha dado a uno. Nosotros hoteleros normalmente actuamos como gerentes y es muy difícil tener gerentes que tengan la visión empresarial.
Hay una gran diferencia entre ambos, pero definitivamente me ha enseñado mucho y lo agradezco mucho de todo lo que he podido aprender cuando tú hablas de segmento de entretenimiento, hablas de segmento de congresos y convenciones, porque cuando estás en hoteles haces tus banquetes y todos los demás y piensas que todo es igual operando en centro de convenciones y verdaderamente después de 2 años estando en eso me di cuenta que son totalmente diferentes y bueno, aprendizaje de esto, meterte en arranque de hospitales, residencia de adultos mayores y ahorita apertura de un centro tenístico y cultural Arena GNP Seguros es una gran aprendizaje y siempre diciéndome enforzando a que aprendas más y nunca te rindes, Claro. ¿no? Oye, Seyed, ahora regresaremos un poco al tema, a tu tema profesional, pero no quería dejar de preguntarte, ¿tu familia actualmente cómo se compone? Mi familia, mi esposa es de Venezuela, los dos tenemos ciudadanía americano y mexicano. Tengo 2 hijos, un hijo de 30 años, Nicolás, que él está en Estados Unidos, en Denver, es director de mercadotecnia de una empresa que se dedica a reclutamiento y su segmento principal es farmacéutica y tecnología y le está yendo muy bien, graduado de Universidad de Colorado. Mi pequeño tiene 20 años, se llama Seyed Samir. Él está estudiando en la escuela La Roche Marbella en hospitalidad. Está en su segundo Ah, año. sigue tus pasos. Primero Muy bien. Dios. Oye, Seyed, cuéntame algo. ¿Qué es para ti Acapulco? Si te pidieran definir brevemente qué es Acapulco, alguien que no lo conociera, ¿qué es para ti Acapulco? Tanto, evidentemente profesional, has desarrollado ahí tu carrera por décadas, pero seguramente que emocionalmente la palabra Acapulco en ti representa algo muy fuerte. ¿Qué es para ti Acapulco? Pues Acapulco me ha dado una gran estabilidad familiar, una gran estabilidad profesional. Me lo considero como mi casa. Llevo 22 años viviendo aquí ahora, mucho más que mi ciudad propio natal o mi país natal. Entonces, prácticamente Acapulco es mi hogar. Eh, Siempre profesionalmente me ha dado muchísimo aprendizaje profesional, aprendizaje personal. Como comenté, mi hijo nació aquí, es mexicano y para mí, yo siempre he pensado que Acapulco tiene gran potencial de regresar y nunca me he rendido en esta lucha de hacer cosas para que esta ciudad florezca, porque estoy segurísimo que la ciudad florezca, nuestros negocios que tenemos aquí también van a florecer. Entonces, la verdad es, me ha dado mucha estabilidad familiar. Nosotros como gitanos, como hoteleros, somos gitanos, nunca quedamos en el mismo lugar más de 2 o 3 años. Si te quedas 3 años ya es too much, ¿no? Entonces, aquí estar viviendo 22 años es una estabilidad emocional, mental, familiar y profesional increíble. Seyed, tengo dos recuerdos muy presentes de tuyos o anécdotas que me tocó presenciar. Uno es un tema profesional que fue cuando estabas por inaugurar o estaba ya en planes de inaugurar por primera ocasión el complejo de Mundo Imperial, que tuvieron que parar y tuvieron que, bueno, fue un momento durísimo. Me acuerdo que como PCO Meetings fuimos a una visita y nos diste un recorrido y tenían pues en el centro de convenciones actual camas, escritorios. Me parece que las televisiones las lograron detener, pero estaba todo listo y estabas francamente en un impasse muy complicado profesional. ¿Cómo reponerte de una situación tan compleja? Quizá fue tu primer COVID, por decirlo así, fue una crisis particular de Mundo Imperial que logró finalmente hacerlos más fuertes hacia el final del camino. Pero, ¿cómo, cómo lo lograron? Cualquier consorcio, cualquier empresario, cualquier director, cualquier líder, entiendo que tienes un gran equipo y por supuesto, señor Hernández, que es un líder no nada más de la industria turística, sino de muchas otras, pero ¿cómo salir de ese atolladero?
Mira, en la vida creo que aprendes, Gerardo, que las cosas siempre suceden por algo. Obviamente en esta época verdaderamente fue un shock total para mí, porque cuando empezamos con concepto de mundo imperial, fue recibido de una manera extraordinaria, porque era el primer complejo que tú tenías en México, con un hotel, con un centro de espectáculos, con un centro de convenciones, todo en el mismo lugar, como son la mayoría de los proyectos en Las Vegas. Entonces, tenía un boom increíble y yo tenía de verdad, si me acuerdo, más de 75,000 cuartos noches ya vendido en 2007 para 2009. Y cuando paramos todo en octubre de 2008, fue un shock terrible. En este momento, de verdad, era para mí como el mundo haber caído, ¿no? Y te preguntabas por qué salí de una empresa trans internacional y venir acá, ¿no? Sin embargo, yo creo que la historia de vida de uno de enseña de que siempre te caes, pero te levantas y tienes que mirar hacia adelante. Pasó lo que pasó y ahora cómo solucionarlo. Y esto ha sido historia de mi vida y fue muy difícil, fue muy complicado porque en este momento la parte personal y emocional era lo más fuerte, porque habíamos reclutado ejecutivos extraordinarios de la industria que tenía que dar de baja, irte personalmente a hablar con todos los grupos, congresos, clientes, agencias, dar la cara, proponerlos nueva sede y trabajar y acompañarlos durante este proceso de octubre, noviembre, diciembre de 2008 y enero de 2009. Y fue un tiempo que tuve que tomar una semana con mi esposa y mi hijo a esconderme. Y fíjate que fui a Granby, Isla Navidad, el primer lugar que llegué a México, ¿no? Este hotel no tenía nadie, entonces fue de verdad un muy buen momento de pensar. Y regresando, sentamos con el señor Hernández y decidimos que ponernos 2 años para investigar qué había pasado, que teníamos una construcción que necesitaba aclarar muchos temas. Teníamos temas de fraude, sin duda, que teníamos que corregir y nos pusimos tareas de fechas y acordarás que lo inauguramos el 26 de octubre de 2011 con Congreso de Mineros. Y bueno, fueron 2 años muy complicados. Sin embargo, lo pudimos lograr con mucha disciplina, con mucho enfoque de lo que queríamos lograr y pues sucedió y después de este contador Hernández, después de los comentarios del presidente en este momento, que lo felicitaba por las instalaciones que tenía, todavía nos faltaba el hotel y nos pusimos la tarea de abrir el hotel 3 años después, en 2014, y pues en 2015 nos hizo el milagro de comprar los hoteles del Princess y Pierre Marqués y ya tener prácticamente un microdestino completo con 2,054 habitaciones, un centro de convenciones y un centro de espectáculos en mejor destino de la zona de Acapulco, Riviera Sin Diamante. duda, sin duda es una gran experiencia. Seyed, y ahora quisiera, un poco hacia el final de nuestra conversación, sé el gran valor que le das a las historias humanas, a las conexiones con tus empleados, con tu equipo. El anécdota al que me refería hace rato dije que eran dos. El segundo es que alguna vez jugando, tuve la oportunidad de jugar golf contigo en Acapulco y conocías no nada más el nombre de los Cádiz y de la gente que trabajaba en el campo, sino de los familiares de cada uno de ellos. Y yo te decía, pero ¿cómo le haces para conocerte? ¿Cómo se llama la esposa del que atiende en el refugio o del CAD y tal? Y preguntabas por el estado de salud de, a lo mejor de algún familiar, etcétera. Y me hablabas de lo importante, o quizá me decías que era lo más importante, la conexión con tu staff. ¿Cómo no perder entre tanto negocio, entre tanta plata y entre tanto, me refiero, revenue y cuartos noche y problemas como el que mencionábamos, etcétera, y el COVID? ¿Cómo nunca perder ese enfoque humano, Seyed? Eh, es que nosotros estamos en negocio de seres humanos, o sea, los números son cosas, los negocios es una cosa. Eh, Puedo decirte que esta parte de humana y conexión de corazones es lo que hace a uno exitoso. O sea,
Yo siento que la parte humana es lo que ayuda en cualquier dificultad trabajar. Yo nunca tengo esta sensibilidad, no sé por qué, pero desde chiquito eh, nunca se me olvida. Mi papá falleció cuando tenía 9 años. Él tenía 40 años cuando falleció en temblor de 1968 en Irán. Y cuando yo estaba creciendo, siempre la gente hablaba de lo bueno y de ser humano y la humildad que él tenía y cómo ayudaba a todo el mundo. Yo tenía esto como un ejemplo toda la vida y siempre lo tuve muy presente de que este es la forma de ser, es lo que nunca debo perder y además tener los pisos siempre en la tierra. De no importa dónde llegas, cómo llegas, yo soy una persona sumamente bendecida. Jamás en mi vida pensé que podría lograr y llegar a ser director general de un grupo, ir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, pero yo creo que lo que me ha ayudado mucho este calidad que me encanta, la gente, me gusta estar en conexión con ellos siempre. Y fíjate, estos 2 años de COVID ha ayudado muchísimo estar cerca de ellos y hablar con cada uno de ellos, porque no ha sido fácil 2 años y sabes cómo es cuando tienes 2.000 empleados contigo, que 2.000 familias dependen de ti, que multiplica esto prácticamente por 3 o 4, 6.000 o 8.000 personas dependiendo de ti, cómo lo manejas. Y de verdad, nos pusimos todos a trabajar, a hablar claro con ellos y todos, como una familia, dijimos todos, sacrificamos, bajamos sueldos, trabajamos poco, pero bueno, y nos cuidamos. Entonces yo creo que esta calidad humana es lo que verdaderamente lo vale. Y además en México es muy parecido a mi país. Creo que antes de pensar con la cabeza, pensamos con corazón. Entonces, si podemos llegar al corazón de la gente, la conexión es muy fuerte. Querido Sayed, última pregunta para ir a la parte final de la entrevista. Rápidamente, ¿tú cómo ves la industria de reuniones post-COVID? Después de estos meses y pues ya casi 2 años de locura, ¿tú crees que vamos a regresar con más fuerza? ¿Cuál es tu visión acerca de la industria de reuniones en los próximos meses y años? Bueno, mira, yo creo que poco a poco estamos regresando lentamente para que los congresos, las convenciones y la industria empiece a reactivarse poco a poco. ¿Por qué lo digo poco a poco? Yo durante el mes de enero y febrero he empezado a tener muchas visitas de inspección, lo cual lo doy un buen señal. Eh, Veo que tecnología definitivamente nos está afectando de una manera de las reuniones con menos gente, más híbrido, está ayudando. Acuérdate, hace 2 años creo que este Zoom existía, pero nadie lo Así es. utilizábamos antes de COVID, ¿no? Sin embargo, hoy estamos sentados y haciendo una entrevista a través de esta tecnología. Entonces, tecnología va a tener un impacto muy importante. Regresar a los niveles que yo pienso que teníamos en 2019 o 2018, creo que vamos a poder estar en estas condiciones, si Dios quiere, finales o segundo semestre de 2023. Nuestro país, para llegar a estos niveles de tecnología como lo hacen en los otros países, yo creo que todavía nos encanta vernos, nos encanta darnos la mano, nos encanta sentar y cerrar negocios en una mesa. Entonces yo creo que vamos a llegar a esto, pero tardaremos mucho que sea más tecnología y menos presencial. Entonces lo veo de esta manera y acabo de estar en Fitur en enero. Eh, de verdad no sabías qué hambre había para reactivar nuestro negocio y el evento fue muy presencial, mucha gente participaron, también había gente conectado digitalmente, pero verdaderamente un gran cambio de 2021 comparado en mayo de 2020 que tuvimos. Entonces, yo veo nuestra industria poco a poco reactivándose.
tengo más grupos. Comex tenía Alsea, y ahorita tengo muchas visitas de inspección de todas industrias, primeramente corporativo. En este momento se está reactivando. Muy bien, Seyed. Pues muchísimas gracias. Siempre cerramos estas conversaciones con una serie de preguntas de un presentador francés que se llama Bernard Pivot, que son una serie de preguntas que te pido me respondas, si se puede, con una sola palabra, pero lo primero que te venga a la mente, y ahí ya vamos, querido Seyed. ¿Cuál es tu palabra? Ay, Dios ¿Cuál es mío. tu palabra favorita? Perseverancia. ¿Cuál es la palabra que más detestas? No. ¿Qué te enciende? ¿Qué es lo que más placer te genera? Felicidad. ¿Y qué es lo que te apaga, lo que te deprime? Mentiras. ¿Qué sonido amas escuchar? Agua. ¿Y qué sonido detestas? Gritar. ¿Cuál es tu grosería favorita? No tengo groserías Muy favoritas. bien. Si pudieras o debieras dedicarte a otra cosa de la que actualmente haces, ¿a qué te dedicarías? Ser profesor. ¿Qué profesión jamás tendrías? Espérame. Político. Y finalmente, ahora sí, Seyed, para terminar esta entrevista, si el cielo existe, ¿qué te gustaría escuchar de Dios al verte llegar? Hijo, te bendigo. Querido Sayed, ha sido un placer tenerte esta mañana en la entrevista. Te agradezco infinitamente la generosidad, no solo de estos minutos que nos acabas de regalar, sino de tantos años y de tanta amistad. Llevamos muchos años de conocernos y de que tú eres un factor indispensable para esta industria. Así que te agradezco tu generosidad, te mando un fuerte abrazo. Desde PCO también recibe el abrazo de todos los colegas. Y gracias por tu tiempo, gracias por hacer tanto por Acapulco, y nos estamos viendo. Gracias por todo, Seyed. Muchísimas gracias, Gerardo, y siempre es un gusto verte y saludarte y platicar contigo, y sonrisa tan bonito que tienes siempre, y nunca lo pierdas. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y saludos a Gracias, todos. querido Seyed, igualmente, un fuerte abrazo.